¿Cuántos cuentos? Nos encontramos aquí con, ¿cómo se llama el programa? ¿Cuántos cuentos? Eso, ¿cuántos cuentos? Ya aquí también ya internacionales, llegando a la Torre Eiffel. Al fondo. Señor. Sí, señor. Dejando la recocha. Por allí vive don José Berrío. ¿Por qué no vamos y lo visitamos y aprovechamos para que nos cuente un poco de sus historias? El viejo tiene buena historia, ¿Sí? 75 años en Ares. Es De una pronto nos puede relatoria contar bacana. cualquier cosita. Ah, bueno, vamos Vámonos. allá. Camine, está bien. Bueno, muy buenas tardes. Una vez estamos en un episodio de Cuántos Cuentos. El día de hoy tenemos a un gran personaje del municipio de Puerto Nare. Un señor que está hecho a pulso y se hizo acá en las calles de nuestro municipio. Es don José Gildardo Berrío. Y les quiero contar que es de por allá en 1924, ¿verdad, don Gildardo? 1924, y hoy nos quiere relatar un poco de esas historias. Don Gildardo, cuéntenos un poco cómo fue cuando su merced llegó acá a Nare. Cuando llegué aquí a Nare, estos eran unos ranchitos como cuando me imagino cuando los indios llegan a una parte que uno hace un ranchito acá, el otro hace otra allá, así eran las calles, eran tierra. Aquí no había nada. Este era un pueblo desolado. Será como La gente, había gente, pero como que no les gustaba trabajar, Perezosos. perezosos. Vivían del río, de pescar, había harto pescado, había buen pescado cuando el río mantenía pescado bastante. Y la gente vivía por ahí de picar leña para los barcos, por aquí pasaban barcos, Compraban la leña también. compraban leña y la gente se iba a marañar al barco. Había un barco muy famoso que era el barco, ¿cómo era que llamaban? Barcos muchos famosos, todos famosos. Estaba el Medellín, un barco expreso, el Santander, otro barco, otro expreso. ¿Saben qué es expreso? Que cargaba personas, pasajeros. pasajeros. Personas pues que eran más que todo pudientes, que tenían... El Atlántico, otro expreso. Yo conocí todo eso. Y llegaban acá al río a la... Llegaban aquí, pasaban y pasaban para La Dorada, porque esos barcos iban hasta La Dorada. ¿Y a dónde era que los anclaban? ¿Allí donde queda ahora? Aquí donde queda la bomba de gasolina, En la peña ahí arriba. hay un palo que lo llaman Juan. Ahí me parece que ahí está el palo, digo, como ya no casi paso por ahí, pero debe estar ahí. Debe estar. Los que sí acabaron con los palos fue los que habían allá. Hay más abajito donde es el Banco Agrario. Había un palo de esos. Allá por allá por donde llaman la punta, por donde vienen los Quesadas. Ahí había otro palo. Por ahí habían como 3 o 4 palos. La punta es lo que conocemos Aquí en el puerto donde donde llegan los Johnson, ahí también hay un palo ahí de los mismos. Todavía está. Unas raíces altas. grandes, Juan. Ahí había un palo, ahí era una molla grande, eso, hay una molla grande. Ahora no es molla, ahora. Ya hicieron el malecón. Y buena la vida para vivir, porque salía uno a cualquier hora por todas partes. Era una vida muy buena. Don José, ¿y a qué edad usted llegó aquí a Puerto Nare? Yo llegué aquí por ahí de 22 años, aquí a Puerto Nare. Y me interné por aquí para la finca de la Argelia, la Arenosa. Ahí fue donde primero trabajé, por la Arenosa, la Argelia. ¿Y cuáles eran esos oficios? ¿En qué trabajaba Mi usted? oficio era por ahí rozar, limpiar potreros, por ahí era una cuadrillita de 6 o 8 trabajadores, hasta 10. Y
limpiando potreros. De pronto me convidaron hacia ayudante de alambrar y me amañé y aprendí el destino de alambrar. Y ya fui alambrador por esta región. Por toda esa región, Por toda la región, por la Argelia, la Arenosa, la Unión, por toda esta Esas región. son las haciendas pues de renombre que todavía existen y que En la Unión, hace pocos días me dijo un muchacho, tal vez muy llegado a la familia: Jorge, allá ahí en los corrales de la Unión todavía hay una puerta, un palo que clavó usted, dicen la gente. Y le dije, ¿cuál será? Y le dije, y me dijo tal, y dije, esos palos los clavé yo. o sea, que todavía hay... Por ahí de más de 50 años, porque yo después de que me casé no volví a trabajar a la Unión. Ya me fui para La Dorada, estuve por allá. Me coloqué en un señor que vivía hacia el frente del barrio donde yo vivía. Me dijo, ¿quieres trabajar en hidroeléctrica? Y le dije, si hay forma, sí. Y le dije, que hay una vacante para... Yo le aviso. Lo estoy contando. A la semana siguiente me dijo, ¿tenés examen de sangre y de pulmón? Y me dije, tengo el de pulmón, el de sangre no. Y me dijo, sáquenlos todos dos que hay una vacante para usted. ¿Para trabajar en qué? En hidroeléctrica, una construcción de una hidroeléctrica que están construyendo en Río Negro, Cundinamarca, por Salgar para adentro. Me fui, me saqué los exámenes y a la semana siguiente me dio un papelito. Come este papel y se lo entrega al más gordo que hay en la oficina. Con la indicación. Así, como me pasó, pues así le estoy contando. Coja el carro que llevábamos los trabajadores y cogí el carro de los trabajadores y me fui. Estaban colocando personal. Llegué a la oficina y cuando al momentico llegó el carro con los de la oficina y ahí mismo salió el más gordo del carro y ahí mismo le entregué el papel. Y entonces volví, lo leyó y volví y me lo entregó. Me dijo, cuando esté en la oficina me lo entrega. Cuando me entró para la oficina yo me puse a revisar porque era eso era con unos corredores en redondo, eso era con una visibilidad hermosa. Y me puse a revisar para allá y le volteé la espalda a la ventanilla. Cuando me dio un trabajador, ve algo, está llamando Lombana, se llamaba. Entonces fui y me entregó un paquete, una cubierta de papeles así, y me dijo, vayan del médico. No me hizo examen, a toda la gente le estaban dando unos papeles así grandes, pero si me lo dan a mí, ahí mismo volteo para la casa porque yo no estudié, no sabía ni qué era, yo no sabía nada, yo no estudié, yo no tuve estudio, a mí no me dieron estudio, el estudio mío fue tirar machete y motear culebras. Bueno, don José, y cuando usted llega acá a Nare, que empieza a trabajar en estas fincas, ¿de qué vivía la comunidad acá en Puerto Nare? Vivían de fornalear y andar. Por eso le digo, esta finca, la Unión, era un desbaradero de la gente, Había mucho trabajo porque era muy grande. Todo el que llegaba y pedía trabajo, sí, ¿a dónde conseguía el trabajo? Aquí en la Unión le dan trabajo. Y se iba y ahí le dan un peso.
un perro ganaba. ¿Y cuántas Y, calles tenía Nare cuando ¿ah? eso? O sea, la gente en que se divertía acá en Nare, en las calles, y eran pura chocita. Claro, no, de bar que me habían por ahí, de bar que habían cantinitas como ahora que hay cantinas bonitas y ahí también puestos donde venden cerveza ahí, pues tienen una vitrola allí y ¿verdad? Después de eso que, como dijera yo, la zona aquí en Nare estuvo aquí en el centro. La zona. Sí. Donde está Ganadero, ¿no? donde está el Banco Agrario, era una cantina que se llama el Bar Navegante, Navegante. donde es el Banco Agrario. Y ahí se reunía toda la gente cuando salía a Era trabajar. ahí en el todavía no habían matado a Gaitán. Todavía no habían matado ahorita. O sea, que eso fue antes del Antes 48. Del 48. Ahí fue Donde fue el banco, en toda la esquina, donde fue el banco, el otro banco, ¿qué? Bancolombia. Bancolombia, que fue acá en la esquina. sí, señor. Ahí era la otra cantina. Ahí eran cantinas de mujeres de la zona. Había una que la llamaban la Mule 500. Las cantinas llaman así. No, las las mujeres. muchachas. Las mujeres. La Mule 500, María Sosa. Varias que yo no conocí, les conocí el nombre, pero no me acuerdo. Varios recuerdos. Pero la Mule 500 se llamaba Elena Ruénes. Esa era la... Esa era la camona, la que La manejaba, dura. la dura. Esa era la dura. La Mule 500. No, sí, ¿cuánto valía una cerveza en entonces? 15 centavos si era Águila, y si era Pilsen valía 12 centavos. 12 centavos. O sea que era más cara la águila. Sí. Y el cigarrillo. Piel roja, que era muy que más se fumaba, 15 centavos valía sin un filtro. paquete. Sin filtro. 15 centavos valía un paquete de cigarrillo piel roja. ¿Y cuánto se gana uno Y un- normalmente trabajando en las fincas? Un peso. Un peso diario. Ajá. O O sea sea que que 30 pesos 30 al mes. pesos más o al menos. mes. 30 pesos. Trabajando duro. Sí. Sembrando también. Había siembras acá. Siembra, yo estoy siembra de entonces, pasto, siembra ¿cómo de se- todo. Y aquí, y también en las fincas, las ferias, y también colocaban, pero la gente que llegaba aquí, digamos que nadie por dónde llegaba usted, nada más por camino y por el río. No había carretera cuando eso. No, Bueno, José, ¿cuántas fincas recorriste por acá en Nare? muy poquitas. Sí. Cuando entré aquí a Nare, yo fui pasando y fui a dar a la Arenorra. Esa era la misma finca, la Arenorra y la Argelia. Y yo me fui con un compañero que llamaba Arturo Franco, iba por ahí. Nos fuimos, paramos por la Argelia. E íbamos en busca de mi padrastro y mi mamá, que ellos ya tenían un trabajerito por allá. Entonces le entramos al monte, paramos el caño de la Argelia, y entramos al monte que entraba ahí mismo. Ya más allácito nos encontramos los puercos, tal vez una manada de puercos, tal vez de más de 200 animales. Ahí fue donde ustedes encontraron una marranera iba una manada de puercos de monte, ¿cierto? Sí. ¿De ¿Cuántos Fue- iban? fue- Mínimo de monte. 150 más o menos le calculo. No, 50 no, estaba así amontonado que uno no veía. O sea, En pero- un- porque los de en monte, o un- sea, no en un- domesticados, sino de- Ahí- Iban a cruzar un caño, ¿cierto? Eso cuando llamaba, donde un cántamo, después eso supimos que se llamaba el caño del Jobo, pero era un caño, un pantano, no era Un mojadero agua ahí. corriente, sino un pantano. vieron, iban buscando a la mamá y cuando iban a pasar el caño se encontraron con ese... Con el- ese- criadero, pues. Entonces como se oyen de lejos, porque ahora animal traquea como haga de cuenta que orando coco, orando tagua, hace bulla, mucha bulla, y chillan. Y usted lo escuchaba Pero desde lejos. amontonado. Entonces el compañero, el Arturo Franco ese, que iba conmigo, me dijo, ay, unos perros, animales, y
Y entonces, vamos a silbarlos porque yo no debemos gritar porque nos matan. Y entonces, pues a silbarlos, y fueron comiendo, y se fueron. Eso era una montaña grandísima. Eso era desde ahí de las Gelias, que la mayoría no era donde está, eso no era ahí, no, sino la mayoría es allá donde es el campamento. Y la mayoría era de paja. De paja. Ahí estaba el caño, pasaban a uno, el caño lo pasaban en una canoa. No le cobraban por pasar. Pásame, usted no seguía. Y cogía el monte y hágale a ese punto y le parecía a uno que ya no iba a salir a ninguna parte. Muy largo, eso era muy largo. Y entonces los marranos se fueron de ahí. Eso cogían el monte, eso tenía muchos tigres. Sí, mucho, eso por ahí tenía mucho eso tigre. sí, Ave María. Eso tenía muchos tigres. Donde hay puercos y es la comida de los tigres. Donde hay puercos. Claro. Y esos puercos son unas manadas Y ya grandísimas. hoy en día no se ven tigres. No, ya se sacó. Pero igual eso tiene un sendero que se llama el Sendero del Jaguar y me imagino que habían más felinos. Además que No. en el monte debe haber muchas cosas. Yo No me se encontré imagina una vez saliendo de allá, un sábado, yo que asomo una vueltecita que tenía el camino, cuando el tigre que sale, y ahí me va. ¿Y cómo lo describe usted el tigre? ¿Cómo era? que? Es que yo lo conozco. Es que yo lo conozco. Era muy grande, era muy grande. No, es que no ¿De qué es tan tamaño, grande, más o lo que menos? era azaroro. Un gato grande. Él no es tan grande, lo que es muy azaroro. Sí. Ese animal es azaroro, pues no encontraré con él. pero Es un animal Y a azaroro, ver, así, sí. no tan grande. no, es grande. Un animal O sea, que que como él una- coge una red póngale de 250 kilos o tal vez 300 kilos. Una vaca. Y eso no lo arrastra para abajo, eso lo arrastra lo más arriba, eso no lo baja, eso lo sube, eso. Lo coge y lo arrastra para arriba. El tigre siempre arrastra para arriba, el para abajo no arrastra. Pero el para abajo no arrastra, él arrastra hasta porque donde arriba es encuentre, lo menos hasta donde poblado. ya encuentre que ya tiene que arrastrar para abajo, ahí come. Bueno, José, ¿y usted cuándo empieza a trabajar en la Suiza? ¿Usted trabajó en la Suiza también? En la Suiza no, En la coquera. en la coquera sí. Yo en la coquera trabajaba antes de entrar para acá. Antes de entrar para Nales. Eh, Y trabajaba sembrando qué maíz. sembrando maíz, Porque era maicera. sembrando maíz. Pues en Sembré- entonces era maicera, ¿cierto? La coquera sí. Con El patrón era Pedro Morales, el que le digo del jardín, fue el dueño de la coquera. Y ellos fueron los que vendieron la coquera a este señor. ¿Cuánto valió la coquera en ese entonces? Cuando ellos compraron una coquera, valió 5,000 pesos, 5.000 pesos. Sí. con 2 años de plazo. Para pagar esos 5.000. Al año 2.500 pesos. 250 pesos. 250 pesos. Y a los 8 años, los O sea 8 que eran Eran 500 500 pesos. pesos. no, 5,000 pesos. Algo yo sí, 5,000 pesos valió la O sea, que coquera. era 5,000 pesos. 2.500. 2.500. Bueno, y ustedes cuando sembraban ese maíz, ¿cómo la finca los dejaba sembrar el maíz ahí? ¿O cómo hacían? La finca es la dueña de la tierra, ¿no? Sí. Los patrones, los dueños de la finca le dan a uno la alimentación, desayuno, almuerzo, comida, y uno se va a trabajar. Rosa, quema, siembra, reserva, coge, desgrana y entrega el maíz. Todo ese tiempo que uno está en esos trabajos, la finca le da comida. Y ya de lo que se Cuando usted cogió su cosecha, que se sembró, se cogió 50 fanegas de maíz, entonces son 25 para la finca y 25 para usted, O sea, que trabajan por mitad. por mitad. Don José, ahora que nos muestra esa medida de fanegas, ¿cuánto es fanega ahora en día? ¿Ah? Porque la fanega pues es una medida que ya no se utiliza. ¿O ya No, no es? ya no, porque... ¿Cuánto es una fanega? ¿Cuánto pesa? Pesa
150 kilos, le oye. 150 kilos pesa una panega de maíz, que son 2 costalados. 2 costales de las 3 rayas grandes. Que le hagan el maíz, ¿sí? Porque siempre, el costal siempre lo hacen para 5 latas, son 5 latas de esas latas de mantequeras, de esas de aceite. Esa era la medida para uno medir allá, con eso medíamos el maíz. Y también se medía por pucho, ¿cierto? El pucho Sí, pesaba- la pucha. La pucha para la venta. La pucha pesaba libra y media. Libre y medio. Y también había un cuartillo, yo ya le dije 4 puchas. La pucha no es La pucha, no, eran un cajoncito así, aquí, un cajón, Y el así. cuartillo eran 4 puchas. Y el cuartillo eran 4 puchas. ¿Y cuál era la otra? Eso era más altico, a la medida que le hiciera 4 puchas. Y la que me Y el almú, El almú, esa era la otra unidad de medida del maíz. 16 puchas. 16 puchas. Ajá. Excelente. Don José, bueno, después de todo eso que ya usted se entabló acá en Puerto Nare, usted nos contaba que le tocó la muerte de Gaitán, acá, el famoso Bogotazo, en 1948. ¿sí? En 1940. ¿Cuántos años tenía usted cuando muere Gaitán? Tenía 24 años con 18 días. Yo nací el 22 de marzo de 1924, un miércoles santo. Tengo memoria. ¿Por la mañana o por la tarde? Parece que mi mamá decía que a las 4 de la mañana. Ya, en la madrugada. O sea que sí tenía usted 24 años y 18 días el día. Tenía 24 años con 18 días cuando mataron a Gaitán. ¿Y cómo se vivió esa muerte del caudillo acá en Puerto Nare? Eso fue una cosa enorme. El mayordomo de la Argelia se llamaba don Antonio Galvis de Cartago, Valle. Y cuando supo la noticia, cayó como un pollo con un ataque liberal, hasta más liberal que los clavos con que crucificaron a Cristo. Don José, ¿y usted qué se identifica? ¿También liberal? También, Toda la vida. toda la vida. Y corrí. No me gustaron las armas. A mí me cogieron cuartel cuando tenía 17 años. Y yo me había cortado, no le tengo el pie cubierto para mostrarle. Yo me había cortado corriendo tras un ternero cuando tenía 12 años. Corriendo tras un ternero y me enredé en un alambre, la púa, y me cogió de aquí y me rajó hasta el dedo, hasta la horqueta del dedo grande con el dedo que sigue. Y me fui para la casa y yo atajé al ternero y me fui para la casa cuando me vio el patrón, que era un señor don Jesús Renao, en una finca llamada Conejo, en la estación de Conejo, pescación del ferrocarril de Antioquia. Esa queda cerca de Cisneros. Queda, sí, de Conejo está San Jorge, de San Jorge Sofía y de Sofía a Cisneros. Bueno, Entonces, José, por ahí se nos va agotando ya el tiempo y quisiéramos escuchar pues todo ese tema, porque acá en Puerto Nare se ha perdido la memoria histórica. Seguramente vamos a tener otro encuentro con su merced, porque todo el tengo material mucho que usted gusto, tiene tengo ahí mucho gusto en... es muy importante en- conocerlo. Y quisiéramos ya para cerrar que nos contara cómo describe usted a Nare, el avance de Nare desde que usted llegó a hoy. ¿Cómo lo describe? Pues no soy muy exagerado y muy descontento, ¿no? Yo veo las cosas. Nare era un corregimiento cuando yo vine acá, de Puerto Berrío. Y hoy es un municipio y tiene corregimiento, la sierra, la Unión, La pesca. la pesca, la mina también, ¿cierto? Claro. Ah, bueno. Y Nare era un corregimiento de Puerto Berrío.
Que Puerto Rico lo tenía así. No, yo digo. O sea que sí ha avanzado Sí, bastante ya. Manzanares. ¿Cómo así? Por Dios, ajá. Claro, y Ajá. estamos hablando en poquito tiempo, porque Ajá. igual usted llegó hace aproximadamente... Aproximadamente unos 73 años, ¿cierto? 23 años. 75 años 75. 75 años. Entonces ya en poco tiempo Ujú. me parecía Sí, que sí. ha avanzado mucho. Sí, avanzamos en harto tiempo, pero hay también hartas cosas, hartas cosas. La iglesia era de madera. Era de madera. Luego fue cuando llegó Ricardo Rivera, que tenía la construcción. El padre Rivera. El padre Rivera fue el que la terminó, Eh, ¿no? Porque la ya había empezado iniciado. Carlos. Él empezó y Carlos todo. Duque. Agua. No había agua. El río. El río. O sea que ahí sacaban para tomar y todo. El padre Rivera hizo muchas cosas aquí buenas. Hizo la iglesia y trajo el agua. El acueducto. Ajá. Bueno, José, muchas gracias. Por acá vamos a estar visitándolo para que nos mucho cuente gusto. todas esas historias. Hay muchas cosas. Muchas gracias por compartirnos. Eso es una iniciativa de Daniel, de Juanfer y de Junior que se llama Cuántos Cuentos. Y precisamente se trata de relatar esos cuentos que usted nos contó. Si les parece gracia, yo tengo mucho gusto. Yo les cuento la verdad. Voy a dar con los familiares de ese muchacho. José, muchas gracias. Que larga Muchas vida gracias, para don usted, José. larga Muchas vida. gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos cuentos?